Crece tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Canciller colombiana Rosa Villavicencio dice que no se descarta una confrontación militar con el país norteamericano. Sectores políticos rechazan declaraciones del gobierno nacional ante una posible confrontación militar. Piden mesura, prudencia y mantener diplomacia con Estados Unidos. Presidente Gustavo Petro vuelve a arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que el mandatario tiene un cerebro senil. Ante la OEA, Colombia advierte de una nueva ola migratoria ante la crisis en Venezuela. Expertos analizan. Presidente de Estados Unidos asegura que hubo acuerdo con Venezuela para que se entreguen hasta 50 millones de barriles de petróleo. Crisis de orden público en Colombia. Francotiradores de disidencias asesinan a 2 policías en Caquetá. Ejército de Liberación Nacional, ELN, secuestra a 5 policías en norte de Santander. Exigen su liberación inmediata. Terror por primeras masacres en el país. En Antioquia, 4 asesinados, 3 en Cúcuta y 3 en Cauca. Policía de Inglaterra captura a Zulma Guzmán, señalada de homicidio de 2 menores envenenadas con talio en Frambuesas, en Colombia. Un colombiano protagonista de la película de terror del momento en Hollywood. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La canciller Rosa Villavicencio se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para presentarle una nota de protesta por las acusaciones del presidente Donald Trump a su homólogo Gustavo Petro. La canciller Rosa Villavicencio anunció una serie de medidas diplomáticas en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, lo que ha generado una escalada de tensión entre Bogotá y Washington. Entre las decisiones anunciadas está la presentación de una nota verbal de rechazo ante los Estados Unidos durante una reunión con el encargado de negocios en Colombia, John McNamara. Además, la jefe de la diplomacia colombiana confirmó que citará a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar la coyuntura regional, incluyendo la situación en Venezuela y las tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara ese caso que deseamos que no sea esa la posibilidad que se presente. Porque seguimos insistiendo en que deben cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno colombiano reiteró que su política exterior se rige por el respeto a la soberanía de los estados y el ordenamiento jurídico internacional, al tiempo que dejó claro que no permitirá señalamientos que a su juicio vulneren la dignidad del país ni la legitimidad de sus instituciones democráticas. Entre tanto, diferentes sectores de la política hicieron un llamado a la prudencia y a la unidad nacional en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El cruce de declaraciones entre el gobierno colombiano y los Estados Unidos reactivó el debate político interno sobre el manejo de la política exterior y el discurso oficial en medio de llamados de distintos sectores a privilegiar la diplomacia, evitar la confrontación y proteger la estabilidad del país en un contexto regional sensible. Esta señora, a la que convirtieron en canciller para vergüenza de un país como el nuestro, no sabe qué está diciendo. No sean ridículos. En una confrontación militar nos fumigan como cucarachas. Desde sectores independientes se valoró que el gobierno haya optado por activar los canales institucionales de política exterior. Me alegro que la cordura se imponga a la propaganda y que el gobierno acceda finalmente a activar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como lo solicitamos ayer. En medio del escenario de tensión internacional, el debate político continúa abierto mientras el gobierno insiste en la defensa de la soberanía. Y mientras unos piden mesura, otros siguen jalando la tensa relación que ya existe entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro acusó de senil al presidente Donald Trump luego de que lo acusara de tener nexos con el narcotráfico. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano reaccionó a los señalamientos provenientes de Washington y aseguró que las afirmaciones de Trump carecen de sustento y reflejan una visión distorsionada de la realidad política de América Latina.
El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo. Petro también responsabilizó al electorado estadounidense por respaldar, según dijo, las políticas que afectan al planeta y a la humanidad. Señaló que Estados Unidos perdió la oportunidad de aliarse con América Latina para avanzar en la descarbonización y la transición energética. Por su parte, Colombia desde la OEA rechazó las amenazas del presidente Donald Trump y denunció una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La sesión convocada por Colombia junto con Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay fue catalogada como una de las más tensas del año por la grave crisis regional. El debate se centró en la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, que para el gobierno colombiano constituye una violación al derecho internacional al transgredir los principios de no intervención y de prohibición del uso de la fuerza estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y la OEA. En coordinación con las autoridades locales. Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana que ante la incertidumbre que representa la crisis ocasionada por estos ataques puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida. El gobierno, por su parte, insistirá en la defensa de la soberanía nacional y este 7 de enero convocó a marchas en distintas ciudades del país en rechazo a las acusaciones de Trump contra el presidente Petro. Ante la crisis que vive Venezuela y un posible aumento del flujo migrante, Bogotá flexibilizó su oferta de servicios sociales para la población justamente migrante. Debido a la situación en Venezuela y al posible aumento de migrantes en Bogotá, la administración confirmó que sus programas de atención en salud, educación y primera infancia siguen funcionando con normalidad y además serán flexibilizados. Flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años. Ya sabemos hacer esta atención diferencial. Ya los hemos tenido en las transferencias monetarias. Hemos creado la estrategia de pagadiarios, en donde el 42% son migrantes y la gran mayoría de Venezuela, o en los jardines infantiles, o el Centro Amar o el Centro Abrazar, que son esos servicios de infancia que sirven para prevenir esos riesgos de los hogares que están en la calle o en el terminal recién llegados. Según información de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, entre enero de 2024 y octubre de 2025, más de 90.000 personas migrantes han sido atendidas en el distrito, con el objetivo de garantizar sus derechos, especialmente los de niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan mayores riesgos de pobreza, vulneración de derechos y exclusión social. De ese total, cerca de 80.000 migrantes recibieron atención entre enero y noviembre de 2025. Y el 46% de ellos se encuentran en situación de pobreza monetaria. En diálogo con Noticentro 1, una experta discutió los detalles del futuro que le espera a la población venezolana. La situación en Venezuela atraviesa uno de los momentos más complejos y decisivos. Noticentro 1 consultó a una experta venezolana en asuntos internacionales para analizar este escenario de alta tensión y sus posibles consecuencias. En este momento, lo que debería ocurrir es una remoción de esas autoridades, pero hay una complejidad y es que ellos son quienes controlan las armas en Venezuela. Y desde el año 2010 en Venezuela sabemos que hay más de 17 millones de armas ilegales, lo que quiere decir que removerlos a ellos del país significa un llamado a una guerra civil. Uno de los puntos centrales del análisis fue el impacto que esta coyuntura podría tener en los flujos migratorios. La experta asegura que más del 75% de los migrantes nunca regresarían al país. Mucha gente dijo, vamos a regresar a Venezuela. Pero ese vamos a regresar a Venezuela inmediatamente cambió cuando fue nombrada Delcy Rodríguez presidenta interina. Finalmente, Gabriela fue enfática en subrayar que es importante garantizar la justicia internacional, cárcel para las personas que están ahora en el poder y la desarticulación de estructuras criminales que delinquen en el país para lograr una verdadera transición democrática. Según las denuncias de la precandidata presidencial por el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, por contratos irregulares estarían perdidos o a la fuga 139.000 millones de pesos en el Ministerio de la Igualdad.
La senadora Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en la contratación del Fondo para la Igualdad, un mecanismo adscrito al Ministerio de la Igualdad, al advertir que habría operado como un fondo paralelo para la firma de contratos millonarios por derecho privado en plena antesala de las elecciones. Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante 2 años el fondo no publicó ningún contrato. Según la denuncia, entre septiembre de 2025 y mayo del 2026, el fondo habría suscrito 4 contratos con la empresa Laborando SAS, dedicada a servicios temporales por un valor cercano a los 70.000 millones de pesos. A esto se sumarían 2 contratos adicionales para operadores logísticos relacionados con la realización de eventos por cerca de 68.000 millones de pesos, lo que eleva el monto total comprendido. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la negociación directa con varias compañías petroleras para reactivar el sector energético en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo y sin precedentes a la gestión de la crisis venezolana al anunciar la transferencia de una cantidad masiva de petróleo de alta calidad. El mandatario informó que las autoridades interinas de Venezuela, representada por la actual presidenta Delcy Rodríguez, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado. Este petróleo será vendido a su precio de mercado una vez que llegue a los muelles de descarga en Estados Unidos, con el objetivo de monetizar este activo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado su acusación formal al retirar la referencia explícita al Cártel de los Soles como una organización criminal o terrorista real. Este ajuste implica que la Fiscalía ha optado por centrar la acusación en las conspiraciones y redes de narcotráfico individuales de Maduro y otros coacusados, en lugar de intentar probar la existencia de una estructura formal con ese nombre. Este cambio legal, sin embargo, no implica que el caso contra Maduro se haya debilitado. Por el contrario, la Fiscalía busca hacer el argumento legal más preciso y difícil de refutar, enfocándose en cómo el aparato estatal venezolano fue usado para facilitar actividades ilícitas. Por otro lado, una evaluación de la Agencia Central de Inteligencia CIA, solicitada por la administración de Donald Trump pocas semanas antes del golpe ejecutado precisamente el pasado sábado en Venezuela, concluyó que dejar a cargo del poder a Delcy Rodríguez era la opción más viable en el corto plazo. En este marco, los analistas de inteligencia llegaron a la conclusión de que nadie dentro de la oposición venezolana, incluida su figura más visible, María Corina Machado, contaba con esa capacidad real de ejercer el mando del país de manera inmediata una vez Maduro abandonara el cargo, ya fuera de forma voluntaria o forzada. Noticia en desarrollo. 2 uniformados perdieron la vida y otros 2 resultaron heridos luego de un ataque armado contra una patrulla de la policía en Cartagena del Chairá, Caquetá. Un nuevo hecho de violencia sacudió al país tras un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena de Chairá, Caquetá. Esto dejó como resultado 2 policías muertos y otros 2 con heridas de gravedad. Aproximadamente a las 7:30 de la noche. Una acción dirigida, una acción contra 4 policías que se encontraban en un establecimiento abierto al público, adelantando actividades de policía. Lamentablemente nos asesinan 2 policías. Todas nuestras condolencias a sus familias. Y tenemos 2 policías más recibiendo la asistencia médica especializada. La gobernación del Caquetá está ofreciendo hasta 100 millones a las personas que suministren información. La prueba del gran fracaso de la política de paz total del gobierno Petro ha sido la fuerza pública, tal vez una de las mayores víctimas del fracaso de la política de seguridad de este gobierno. Las autoridades atribuyen el hecho a las disidencias de las FARC, especialmente al Frente Rodrigo Cadete. La situación de orden público comienza complicada para Colombia en este 2026. Fueron secuestrados 5 policías en la vía Cúcuta-Tibú.
Mucha atención que en las últimas horas se confirmó el secuestro de 5 integrantes de la Policía Nacional en el corredor vial que comunica Cúcuta con el municipio de Tibú. Los uniformados que se encontraban de civil fueron interceptados por hombres armados en un retén ilegal. Este incidente ocurrió en el sector de La Llana, jurisdicción de La Silla. Los policías se movilizaban en un autobús de servicio público con destino a sus unidades operativas tras haber culminado su periodo de vacaciones de fin de año. Se trata de 5 uniformados adscritos a las estaciones de Petrolia, Campo 2 y Tres Bocas. El vehículo de transporte fue detenido por sujetos armados, presuntamente integrantes del ELN, tras realizar una verificación de pasajeros. Los captores identificaron a los miembros de la fuerza pública y se los llevaron con rumbo desconocido hacia una vereda de la zona. Al momento de la retención, los policías no portaban uniformes ni armamento, pues se reintegraban a sus labores tras el permiso navideño. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera. Con una grave ola de violencia contra la fuerza pública, Colombia cerró el 2025 con 202 uniformados asesinados y 14 más que permanecen secuestrados por grupos al margen de la ley. Los ataques y secuestros contra integrantes del Ejército y la Policía Nacional se han convertido en una constante en varias zonas del país. Colombia vive el momento más violento para la fuerza pública en la última década. Solo en el 2025 fueron asesinados 202 integrantes, 106 héroes de la policía y 96 militares, la cifra más alta desde el 2015. Durante 2025, el Ejército reportó el secuestro de al menos 200 militares en medio de azonadas y acciones terroristas, mientras que la Policía Nacional registró 32 uniformados privados de la libertad en distintos hechos atribuidos a estos grupos armados. Según los balances oficiales, 5 militares y 4 policías permanecían en cautiverio con corte al 31 de diciembre. A esta cifra se suma el secuestro de 5 policías en la vía que comunica a Tibú en las últimas horas en el departamento de Norte de Santander. Mientras el gobierno nacional ha disminuido el presupuesto para inteligencia y tecnología. Esto ha hecho que el uso de drones se masifique y en el año 2025 se han presentado 400 ataques con este sistema y de esto la mayoría en el suroccidente colombiano. Estos secuestros y atentados han obstaculizado operaciones militares y policiales, debilitando la presencia institucional en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia armada. Y este 6 de Reyes se convierte en un día trágico para 3 regiones del país: Antioquia, Norte de Santander y el departamento del Cauca. Buenas noches, atención, las autoridades reportan la primera masacre en Antioquia. 4 personas fueron asesinadas. Según las autoridades, los cuerpos aparecieron en zona rural del nordeste del departamento. Las autoridades se acaban de pronunciar y confirmaron que las víctimas, todos hombres, fueron citadas al parecer por un grupo ilegal que los señaló de cometer algunas actividades delictivas. Aquí las primeras declaraciones. Se estableció que 2 de las víctimas eran hermanos y un tercero un primo, confirmando un vínculo familiar entre los fallecidos. Los cuerpos fueron hallados en distintos puntos del nordeste antioqueño. Esta es una información en desarrollo desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1. Mucha atención porque hace pocas horas se registró la primera masacre en Cúcuta, más exactamente en la vereda Cormonares, donde fallecieron lastimosamente 3 menores. Según información de testigos, 2 hombres en motocicletas fueron los responsables de cometer este crimen. Por ahora hace presencia en el lugar la Brigada Intermunicipal de Homicidios. Esta es la información que se sabe hasta el momento. El asesinato de 3 mujeres en Santander de Quilichao en 2 escenarios diferentes ha generado controversia, mientras Indepaz la cataloga como la primera masacre del año en Cauca, que por su continuidad configuran la primera masacre ocurrida en el 2026. En un primer hecho fue asesinada Irma Yuli Erazo Reina en un establecimiento comercial. Posteriormente, durante su velorio, hombres armados atacaron a asistentes y asesinaron a Angélica María Cantoñí, de 35 años, y Reina Nasi Estela, de 53 años. La policía tiene otra versión. Hay una información errada respecto a una masacre que no fue así. Realmente fue un homicidio doble de 2 femeninas. Estaban en un velorio de otra mujer que había sido asesinada. Estos crímenes están siendo investigados por la autoridad competente y ya se tiene plenamente identificados los culpables. Ya tenemos identificados los responsables y estamos en el trabajo judicial con nuestra fiscalía para lograr
la captura de los responsables. De acuerdo a las autoridades, las muertes estarían relacionadas por el dominio de territorio para la comercialización de estupefacientes en la población. La policía londinense le notificó la captura en su contra a Zulma Guzmán, acusada de haber asesinado a 2 menores de edad en Bogotá con frambuesas envenenadas con talio. Zulma Guzmán fue capturada formalmente por las autoridades de Inglaterra tras ser notificada de la circular roja de Interpol, pese a que la mujer fue trasladada por la policía a un centro médico desde el pasado 17 de diciembre tras ser rescatada en el río Támesis. Solo hasta este martes se hizo efectiva la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Se confirma pues por parte de las autoridades del Reino Unido que Zulma Guzmán ya ha sido comunicada, notificada de la circular que Interpol, por petición y por requerimiento de la Fiscalía y de las autoridades colombianas, ha emitido. En los próximos días se adelantará la audiencia de formulación de cargos ante un juez de Colombia mientras avanza su extradición. Ya en pocas semanas debemos tener una audiencia preliminar de imputación de cargos. Esperemos pues que esto avance de la mejor manera para todos. La mujer es requerida por la justicia colombiana por su presunta participación en la muerte de 2 menores de edad que fueron envenenadas con un postre de frambuesas cubiertas con talio. Y hay alerta entre las autoridades de Cali con la llegada de más de 200 familias provenientes de Buenos Aires, en el Cauca. La Personería de Cali alertó por una situación humanitaria que viven decenas de familias provenientes del norte del Cauca por cuenta de la violencia. Han llegado a la capital del Valle para buscar ayuda. A este flujo paulatino se sumó un evento de carácter masivo el 29 de diciembre, cuando 36 familias integradas por 82 personas llegaron a las instalaciones del CRAP, manifestando haber sido víctimas de desplazamiento forzado. Desde la alcaldía de Cali señalaron que están prestos para brindar apoyo a las familias desplazadas. Tenemos activos todos los equipos de la Secretaría de Bienestar y por eso desde Cali hemos hecho ese llamado siempre y de manera reiterada que el gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos. La Personería añadió que esta situación podría llegar a ser similar a lo ocurrido hace algunos meses en el Catatumbo. En las últimas horas, la Segunda Brigada del Ejército confirmó la desaparición de 46 armas que habían sido incautadas a grupos al margen de la ley y que se encontraban en custodia del Ejército. El Ejército Nacional confirmó este martes la pérdida de al menos 46 armas en el batallón Segunda Brigada ubicado en Barranquilla Atlántico. Según información preliminar, este armamento correspondía a una serie de incautaciones realizadas a grupos al margen de la ley en esta zona. Tras conocer la noticia de esta presunta pérdida de este armamento, todo el batallón activó una serie de protocolos de seguridad, así como también interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal y Militar para esclarecer lo ocurrido. Un significativo número de policías fue enviado al departamento del Cauca para evitar que la institución siga siendo objeto de ataques terroristas. La llegada de los 590 patrulleros de la policía tiene la misión de generar seguridad y confianza en el departamento del Cauca. Mayor pie de fuerza en nuestra Policía Nacional en el departamento del Cauca, que va a permitir reforzar en cada una de nuestras estaciones, 37 estaciones y 11 subestaciones del departamento del Cauca, para desde ahí tener las capacidades necesarias para atender cualquier contingencia y de esta manera garantizar a todas nuestras personas que se movilizan por la Panamericana la seguridad integral en este tramo que viene desde el departamento de Nariño hasta el departamento del Valle. Los uniformados serán distribuidos en los municipios donde sea mayor el riesgo de acciones guerrilleras. Como lo explicaba el señor gobernador, vamos a priorizar los municipios Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené, Miranda, donde infortunadamente es donde hemos tenido mayor complejidad de esos delitos de impacto. Con la llegada de estos 590 uniformados al departamento del Cauca, se espera que la tranquilidad retorne a la región. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. La Fiscalía desarticuló una red de trata de personas que engañaba a sus víctimas con promesas de trabajo en Noruega.
Con falsas promesas laborales y ofrecimiento de salarios millonarios en Oslo, Noruega, una red de trata de personas captaba a mujeres en condición de vulnerabilidad en Cali y las convencía de viajar a Europa, donde en medio de engaños, amenazas y tratos degradantes las explotaba sexualmente. Según la Fiscalía, los integrantes de la red delincuencial conseguían cartas consulares para que las mujeres pudieran viajar a Noruega, donde eran explotadas y sometidas a tratos crueles. Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados. La CAR lanzó una alerta temprana a los municipios del centro y del norte de la Sabana de Bogotá por el déficit hídrico que ya se registra, incluso ahora, antes del inicio oficial de la temporada seca. La CAR advierte sobre posible racionamiento de agua en la Sabana de Bogotá antes del inicio de la temporada seca. Desafortunadamente nos encontramos con unos niveles muy bajos en el río Bogotá, especialmente a la altura del municipio de Cajicá. En los sectores industriales de este municipio se presentan reportes de desabastecimiento de recurso hídrico. El llamado se hizo durante una mesa de trabajo en la que participaron alcaldes, delegados de administraciones municipales y representantes de las principales industrias asentadas en esta zona del departamento. Es urgente que cada empresa tenga su propio plan de adaptación al cambio climático. Aplicar la economía circular en los procesos productivos no es una alternativa hoy en día, es una obligación. Finalmente, Ballesteros invitó al sector productivo a trabajar de manera articulada, no solo cumpliendo la normatividad vigente, sino que también invirtiendo en la compra de predios estratégicos para la protección de páramos y en proyectos de restauración ambiental que fortalezcan las fuentes hídricas de la región. Las autoridades en Necoclí ordenaron la evacuación preventiva de más de 1.000 personas luego del desbordamiento de un río. Adelno Murillo, vea, mire cómo está el agua, mire. Así se ve la emergencia en Necoclí. El río Mulato se convirtió en un peligroso caudal que se desbordó y puso en riesgo a decenas de familias en este municipio del Urabá antioqueño. Según informó la alcaldía, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, el río se salió de su cauce en los sectores de Caribia, Santa Rosa de Mulatos y Ecuador. Así se encuentra el río en la vereda Ecuador. Desde el Comité Municipal de Gestión de Riesgos, desde el día de ayer se dio la orden de realizar una evacuación preventiva con el fin de salvaguardar las vidas de la comunidad, que es lo más importante. 1.100 familias afectadas, a las cuales ya hoy desde la División de Atención del DAGRAN estamos articulando para prestar apoyos humanitarios, especialmente en kit de alimentos. Ante el riesgo inminente, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva inmediata de las personas que se encuentran en zonas vulnerables, quienes deben trasladarse a las partes más altas y los puntos de encuentro establecidos. Las heladas continúan golpeando a decenas de campesinos en Boyacá, donde las bajas temperaturas han producido pérdidas en los cultivos. Las bajas temperaturas registradas en las madrugadas siguen causando afectaciones en decenas de campesinos en Boyacá, con pérdidas concentradas en cultivos como papa, cebolla cabezona y maíz. Tenemos municipios de provincias como Norte, Valderrama, Sugamuxi, que se han venido viendo afectadas por este tema de heladas. Es importante aclarar y tener en consideración que de estos municipios hay 11 municipios que se encuentran en alerta naranja, más o menos 27 municipios en alerta amarilla y 4 municipios en alerta alta por tema de heladas. Varios municipios se han visto afectados por las bajas temperaturas, con registros que oscilan entre -1 y -4 grados centígrados, especialmente entre las 3 y 5 de la mañana. Ante esta situación, la entidad ha desplegado ayudas para mitigar las afectaciones. Regiones. Con una nueva captación de agua en el acueducto de Villavicencio, se espera que para este 2026 los habitantes de la ciudad puedan tener una mejora en el servicio. Durante años, la capital del departamento del Meta ha sufrido por la falta de agua y su suministro en las viviendas, pero con la ilusión que en la llegada de un nuevo gobierno, este líquido potable pueda llegar a sus casas sin alguna interrupción. He sido vecino detrás de la alcaldía hace 80 años y siempre el problema es el acueducto. Nunca hemos tenido de fijo las 24 horas del día suficiente agua para nosotros. En medio del año 2025, la ciudad tuvo una de sus peores crisis con el abastecimiento del agua potable, cuando una infraestructura de casi 120 metros que atraviesa el río Guatiquía colapsó. Atendiendo esa emergencia y entendiendo que no podemos seguir dependiendo de una sola línea de aducción,
hemos abierto 2 nuevas fuentes. Sin embargo, la administración municipal junto con la gobernación del Meta se plantean un proyecto estructural que pueda dar una solución definitiva a este proyecto, con estudios y diseños proyectados para el año 2055. Es la información desde Villavicencio para Noticentro 1, Alison Ramírez. Un escándalo de golpes afecta a Amagá en Antioquia. La secretaria de Educación se vio obligada a abandonar el cargo luego de protagonizar una riña en la vía pública. Ella era la secretaria de Educación del municipio de Amagá, Antioquia, Salomé Rojas. Hace unas horas fue separada de su cargo tras verse involucrada en una riña que escaló rápidamente de los insultos a los golpes. Según testigos, el enfrentamiento estalló en medio de una discusión que se salió de control, con empujones, agresiones físicas y gritos que rompieron la calma del lugar y terminaron convirtiéndose en un escándalo público que sacudió a la administración municipal. El alcalde Wilser Molina se pronunció. En un escándalo de los cuales, por defender a su señora madre, a su hermana, pues se ve afectada la imagen de la administración municipal. Nosotros, como medida provisional, vamos a separarla del cargo mientras adelantamos un debido proceso. A otra mujer que trabaja como contratista no se le renovará el contrato, aseguró el mandatario. No cesa la polémica entre el gremio vivienda y el gobierno nacional por el incremento del 23% en el salario mínimo y el ajuste final de los precios. En el Caribe dicen que el presidente Gustavo Petro está desinformado. El trino del presidente Gustavo Petro, donde denuncia a las constructoras por supuestas prácticas de estafas delictivas, tras presuntamente decirle a los clientes que los precios de las viviendas se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, donde también cuestionó que los incrementos salariales se trasladen al valor final de los proyectos de vivienda, sigue generando reacciones. Desde Camacol Atlántico indicaron que el presidente estaría desinformado. Además, criticaron una vez más las afectaciones por la cancelación del programa Mi Casa Ya. Cuando el presidente habla de que se está estafando, está ofendiendo a un gremio de trabajadores. De pronto el presidente está desinformado, no sabe de qué está hablando y se le olvidó que fue él quien acabó el plan Mi Casa Ya. Los subsidios que hoy existen son de las alcaldías y de las gobernaciones. Recordó que en el Atlántico se requieren al menos 4 millones de viviendas para combatir la informalidad y minimizar las afectaciones por la cancelación del programa Mi Casa Ya. Y el sector aeroportuario advierte que con el aumento del 23% en el salario mínimo se perdería competitividad a nivel internacional. El salario mínimo está en el centro del debate de diferentes sectores económicos, uno de ellos el portuario. Autoridades prevén que impactaría directamente sobre los operadores y empresas autorizadas para prestar los diferentes servicios. Señalan que los incrementos del salario mínimo, muy por encima de los aumentos del IPC y de la productividad, generan impactos relevantes que terminan trasladándose al costo logístico del país. En otros actores de la cadena sí es un porcentaje bastante alto. Como son los operadores portuarios, todo el personal que hace labores internas dentro de los puertos como estiva, desestiva, cargue, descargue, etc. Pero esta medida indudablemente va a impactar y va a hacernos un país más costoso. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional logística y según cifras del DNP y Analdex, el costo logístico en Colombia para el año 2024 se ubicó en el 15,6% como porcentaje de las ventas. Se indicó que se trata de un nivel elevado si se compara con el promedio de los países de la OCDE. La Asociación de Entidades de Microcrédito aseguró que los altos costos laborales afectarán el flujo de caja, lo que frenará la formalización del sector. Desde la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras se advierte que el alza del 23% en el salario mínimo para este año afectará el microcrédito en el país. La agremiación sostiene que el sobrecosto laboral afectará en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que frena de manera significativa el trabajo que se viene realizando hacia la formalización. Además, eleva las barreras de entrada y reduce los incentivos para que los micronegocios avancen hacia esquemas formales de operación y contratación laboral. Es de anotar que las MIPYME representan más del 99% del total de las empresas en Colombia y genera cerca del 79% del empleo. Este sector aporta aproximadamente el 40% del PIB, cifras que podrían verse afectadas si la dinámica del tejido empresarial cae en 2026.
Para este segmento, el incremento salarial no solo impacta el salario base, sino que incrementa de forma acumulada las cargas prestacionales, los aportes a la seguridad social y otros costos asociados, comprometiendo su viabilidad financiera. Y esta noticia preocupa al sector de la gastronomía porque el llamado corrientazo o almuerzo ejecutivo sube al menos 2.000 pesos. El corrientazo se encarece tras alza del salario mínimo y prende las alertas en restaurantes populares y consumidores. Estos tendrían que verse afectados aproximadamente en un 15% de acuerdo al análisis que se ha realizado para poder mantener más o menos un margen pues considerable en las utilidades, en los costos de arriendo que también van para arriba. Todos empiezan a subir, entonces vamos a tener que tener un alza por lo menos del 15% en el menú. En varios sectores del país ha subido hasta 2.000 pesos en los últimos días y en restaurantes del occidente de Bogotá, por ejemplo, el plato pasó de costar 12.000 pesos a 14.000. Le subió 2.000 pesos al almuerzo casero porque realmente el 1 de enero nos encontramos con que todos los proveedores le habían subido a la carne, al pollo, los abarrotes, entonces pues digamos que esa fue el principal motivo por haberle subido al almuerzo. Le suba unos 1.500 o a 1.500 y depende del pescado, porque lo que más sube es el pescado, el marisco. Han subido mucho, o sea, va uno a comprar la verdura, va a comprar todo y ya le han subido hartísimo. Propietarios de pequeños y medianos establecimientos señalan que el alza responde al aumento de los costos laborales y al encarecimiento de estos insumos. Esperamos de que los precios se estabilicen un poco para poderlos mantener, porque realmente el sector gastronómico se ha visto muy afectado y nosotros, los pequeños restaurantes, más. Mientras tanto, el sector gastronómico y los compradores de este corrientazo se mantienen a la expectativa de la evolución de la situación económica en este sector para los próximos meses. 3 municipios del Meta fortalecen su infraestructura turística para entrar en el circuito nacional. Con la inversión ejecutada de más de 19.000 millones de pesos a través del Instituto de Turismo del Meta, se busca impactar el Alto del Ariari, que abarca los municipios como El Dorado, con el proyecto Destino Dorado, con una financiación superior a 6.160 millones y al día de hoy con un avance del 92,58%. El municipio del Castillo, con el proyecto Saboreando Sueños, con una inversión superior a 7.092 millones, que según la gobernación del Meta está al 100% culminada, y el municipio de Cubarral con el proyecto Nacimiento Cultural y su inversión de cerca de 5.390 y un avance del 99,99% según la administración departamental. Y allí beneficiando directamente más de 940 familias que están agremiadas y que su potencial hasta el momento es de la producción del café y del cacao. Estas infraestructuras turísticas buscan beneficiar a más de 18.000 habitantes del Alto del Ariari, impulsando desde sus pequeños emprendimientos hasta quienes ya exportan su cacao a nivel internacional. Informó desde Villavicencio para Noticentro 1, Alison Ramírez. Ante el incremento de los costos laborales, las empresas del país están aumentando su automatización y el uso de inteligencia artificial. Los altos costos laborales vienen generando un cambio en las políticas de inversión de las empresas. Ahora la automatización y la utilización de la inteligencia artificial está en los primeros puntos del orden del día. Los agentes de inteligencia artificial que supervisan el flujo financiero de forma continua comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante dentro de la gestión financiera. Gestionar ese flujo de caja con agentes de inteligencia artificial, que supervisan de forma continua la facturación, las cuentas por pagar, el pago de servicio, las cuentas por cobrar y las obligaciones tributarias, anticipando tensiones de liquidez antes de que se conviertan en un problema real. La inversión resulta siendo un ahorro para las empresas de mediano a largo plazo. Y el dato del día para este 6 de enero es la volatilidad en los mercados financieros. El mercado financiero sigue presentando jornadas de alta volatilidad en los primeros días del año, en parte por el contexto internacional. El precio del dólar se cotizó este martes en 3.730 pesos, lo que representó una caída de 40 pesos frente al día anterior. El barril del petróleo también bajó y la referencia Brent cerró en niveles de los $60. En contraste, las bolsas de valores del mundo estuvieron en cifras positivas, donde el índice de capitalización Colcap de la bolsa colombiana subió 1,95% a 2.175 puntos. La volatilidad de los mercados se mantendría esta semana.
En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.730 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.406 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 73 centavos. El precio interno se cotizó a 2.800.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 1 centavo. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 58 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,95% a 2.175 puntos. El próximo 8 de enero llegará a las salas de cine colombianas Primate, la película de terror en la que una familia tiene como mascota a Ben, un chimpancé, quien tras un hecho misterioso se vuelve salvaje y ataca a todo a su alrededor. ¡Hay que aventarlo! ¡Ben no sabe nadar! Detrás del personaje central de esta historia está el actor colombiano Miguel Torres Umba, quien a través del cuerpo, la técnica y una fuerte carga emocional da vida a una interpretación intensa y realista. ¡Escúchenme! ¡Necesitamos ayuda! ¿Con qué ayuda? ¡Envíen a alguien! El personaje está hecho todo práctico, es decir, las proporciones. Tuve que trabajar muy duro físicamente para mantener las proporciones adecuadas del personaje. Ese fue uno de los primeros retos. También trabajé mucho con la gente que diseñó el vestuario, porque es un vestuario bastante único, bien diseñado a las medidas de mi cuerpo, muy específico alrededor de mi rostro, que tenía que encajar un poco con mi capacidad física. Ben cobra vida gracias a un trabajo de precisión física extrema, al uso de terror práctico y a la elaboración precisa de un traje animatrónico. No hay efectos visuales por computador, todo está hecho en cámara, entonces todas las proporciones y todo el trabajo tiene que ser preciso y necesitaban una persona con la contextura física adecuada y con el entrenamiento físico y además la capacidad emocional que pudiera hacer el personaje. Primate se convierte en el primer estreno de terror de 2026 y ya ha sido reconocida internacionalmente en el Toronto After Dark Festival 2025 con 5 premios, entre ellos Mejor Monstruo. La película apuesta por el terror clásico y marca un hito al ser protagonizada por un actor colombiano, siendo una producción internacional de alto impacto. Hay que estar loco para tener un mono de mascota. El desfile de las carretas del Rocío se robó la atención y miradas de propios y visitantes, donde las candidatas al reinado internacional del café vistieron trajes de manolas, trajes andaluces haciendo alusión a el flamenco y toda la cultura española. Varias de estas carretas llevaban plasmadas las tradiciones del mundo del café, como carrieles, sombreros e incluso exhibiciones de los famosos jeeps. Hubo tiempo de apreciar los trajes de las agrupaciones musicales y los diferentes géneros que hicieron bailar a los asistentes y las reinas, como la cumbia, salsa y tunas españolas. En el marco de la programación de la Feria de Manizales se espera que el día de mañana se realice una prueba debut, que será el desfile en traje de baño de las diferentes candidatas en Termales el otoño. También se hará entrega de las llaves de la ciudad y el cordón de la feria en compañía del alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, entre otras autoridades. En la Plaza de Bolívar se espera la gran noche de música popular con Johnny Rivera y Alzate el 7 de enero, evento gratuito para quienes visiten la ciudad de las puertas abiertas.